Jacob o de la carta de Santiago, capítulo número 3. Cuando ya lo tengan, me lo pueden confirmar siempre. Bueno, estas escrituras ya las tenemos ya memorizadas. Vamos a leer del versículo número 6 en adelante. Nos dice la palabra. Bueno, vamos a leer todo el pasaje para que podamos extraer la enseñanza. Hermanos míos, verso 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, es este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aún tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde Él las gobierna y por donde quiere llevarlas. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada, dice, por el infierno, porque toda naturaleza de bestia, de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la naturaleza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Padre, te ponemos cada una de estas necesidades. Dios, sabemos que tu pueblo tiene siempre la fe y la esperanza en ti, porque tú eres nuestro buen pastor, nuestro sanador, nuestro proveedor. Dios, nos acercamos a ti con sencillez, con fe. Ayúdanos, bendíganos, sáquenos adelante, Señor, de las dificultades en las que muchos de nosotros estamos. Los que están enfermos, Dios, sane. Los que tienen problemas económicos, Dios, provea. Los que están en problemas familiares, sea usted propicio, Padre, denos una salida. Ahora, Dios, tráenos el consejo, lo recibimos. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. En la lengua está la vida y la muerte. Poco contradictorio esto, de que en la lengua está la vida y está la muerte. Bueno, vamos a tratar la manera de resumir lo que es este pasaje que hemos leído, no dejando, por supuesto, de retomar los primeros versículos. En este caso, Santiago ha mencionado
lo peligroso que resulta no controlar la lengua, dejarse llevar por ella para hablar o enseñar. Esos primeros versículos del 3, cuando el apóstol Santiago dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El trasfondo o el contexto, aunque decíamos no se mientan, la lengua literalmente en estos primeros 2 versículos, pero el trasfondo es el asunto de la lengua. En ese sentido, no perdamos la idea que para enseñar es obvio que se necesita la lengua. Y eso es el asunto que Santiago está tocando. Entonces, en este caso, dejarse llevar por la lengua para hablar cualquier manera o forma que hablemos es un asunto bien serio. Pero también para enseñar. Y en este caso de enseñar, estuvimos mencionando las falsas enseñanzas. Obviamente se necesita la lengua para expresarse. Y eso es un asunto que dice que no hay que hacerse de hecho muchos maestros, sabiendo que siempre vierte de lo que es, bueno, una buena enseñanza vierte vida, pero una mala enseñanza vierte muerte. Y en ese caso es que está diciendo Santiago que estos recibirán mayor condenación por haber usado mal el miembro. ¿Cuál miembro? El miembro de la lengua. Ahora, Jacobo o Santiago, que es el mismo, hace mención a 4 ejemplos para poder dirigirse o explicar el fenómeno de la lengua. Y en este caso está mencionando primeramente lo del caballo, que es lo que leíamos. Dice, por ejemplo, he aquí, dice verso 3, vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Fíjese que cuáles son los símiles, que en este caso son, pongámosle 4, como es lo del freno del caballo, como es el timón del barco, como es, por otro lado, el asunto de las fieras, y por otro lado, el fuego. Pero cuando habla de lo que es el caballo, el apóstol acá trae a memoria esta idea, y es por supuesto correcto, porque tal vez usted o nosotros no conocemos mucho del ambiente de lo que sería una bestia, un caballo, pero tenemos idea, sino que conocemos tal vez también. Pero en el caso del caballo, está diciendo Santiago, vamos a tratar la manera de detenernos un poquito en esto. El que lo va a amansar le pone un cabresto, le pone un freno. Dentro del freno, si usted ve ese instrumento, tiene como una hoja en medio del hierro, y eso lo introduce el jinete en el hocico del animal, entre los dientes, la boca, y eso lleva riendas. El jinete puede manejar al caballo, por supuesto, previo a haberle ganado la boca, haberle ganado la trompa, como sería explicar en este caso del animal. Cuando ya eso se ha dado, el que lo monta
colocando ese instrumento dentro de la boca de la bestia, del caballo, y con las riendas. Eso pues lo vemos nosotros en película, lo hemos algunos experimentado. Entonces, se maneja bien. El caballo tiene vamos a ver, alguna comparación dentro de los asuntos o de los motores de fuerza. En el caso de motores, se toma como ejemplo o como medida tantos caballos. Eso lo que quiere decir es que es un animal con mucha fuerza. Y ese animal con tanta fuerza, porque es una bestia, es una cosa tremenda, una sola patada de un caballo es mortal. No digamos una investidura. Ese igual, pero el jinete lo puede manejar con la rienda, previo ese aparato o ese instrumento que está dentro, lo puede manejar. Bueno, dice Santiago, esto se ve, dice, eso se lleva a cabo. Pero por otro lado está diciendo también lo que es el símil del barco. El barco, por ejemplo, estaríamos hablando de una cantidad de toneladas. Se habla, por ejemplo, del tamaño, del peso de algún barco, por decir algo, de 90 toneladas. El hablar de 90 toneladas, un 1% sería el peso de lo que es el timón. Pero de esa cifra, de ese número. Pero cuando en esas tempestades del mar y todo lo que se pudiera entender de navegación, en este caso Santiago, y en el tiempo de él era una de los transportes que era muy común. Claro que hoy es igual, solamente que con mayor modernidad, pero el ejemplo es magistral, el ejemplo es poderoso, porque ese montón de toneladas puede el chofer, el que maneja la cabina y controla el timón, dice Santiago que puede guiar a ese monstruo de toneladas por el mar. Qué importante es esto. Pero por otro lado, está diciendo, vamos a ir viendo, dice el verso 4, mirad también las naves aún tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él las gobierna y quiere. Es decir, ese timón es una cosa muy pequeña a comparación de todo el volumen de esa construcción, de ese barco. En este caso habla también, bueno, se controla, pero habla también de lo que es el fuego. El fuego se puede controlar, aun cuando empieza con una pequeña chispa. Los monstruos, estamos leyendo últimamente de las fieras, y eso es un hecho. Por ejemplo, el atractivo que tienen todos los grandes circos son de fieras, de serpientes encantadas o educadas. Si hablamos de leones, se dice que hay un circo que uno de los números que llevan a cabo los artistas ahí, que le abran toda la boca a un león tremendamente grande dentro del circo. Y la escena es que ese artista mete la cabeza en ese montón de colmillos, y eso
se le eriza el pellejo a cada uno de los que están viendo eso, espectáculo. Pero el asunto es cómo puede ser que se puedan domar las fieras, que vemos mujeres en esas actuaciones con serpientes tremendamente peligrosas, pero y no acabaríamos de ir contando cada una de esas cosas, de fieras, pero que en sí, dice Santiago, los hombres pueden controlar eso. Los seres humanos pueden controlar eso, pero lo increíble, vamos al punto entonces, es que el hombre no puede controlar su lengua. Esto es un poco hermanos, de preguntarnos. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá en el versículo número 6. En el versículo número, diríamos número 8. Pero ningún hombre, dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y vea lo que tiene, llena de veneno mortal. Y vemos en el versículo número 5, la lengua dice, es un miembro tan pequeño. Es decir, en comparación de lo que estamos hablando, como es un caballo, la fuerza, como son las toneladas de lo que es una embarcación, lo que son las fieras, pero increíble que no se pueda controlar. En este verso 8 dice, es imposible, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y ahí da todo lo que contiene lo que es la lengua. Y en este caso nosotros somos portadores cada uno de lenguas, ¿verdad? Y ese miembrecito tan pequeño, y a colmo del mal, está oculto, nadie lo ve casi. Ella se mantiene ahí, en ese lugar húmedo, como alguien ya lo dijo. Pero, ¿qué es? Vamos a ver lo que genera la lengua. Lo que genera la lengua lo está diciendo el versículo número 6. Parte de todo el veneno que genera la lengua. Veamos y leámoslo. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense, hermano, diríamos las cosas o los miembros que están dentro de nuestro cuerpo, que pudiera no tener mayor importancia, que pudiera verse, sin ninguna preocupación. Porque, podemos hablar de un miembro de un pie, de una mano, de cualquier otro miembro, pero como que la lengua es algo que pasa desapercibido. Pero qué bueno que nuestro Dios, conociendo las falencias nuestras, hermano, viene el Señor y por supuesto, esto no es Santiago, esto es el Espíritu Santo que nos revela el terrible enemigo, el terrible veneno, el terrible miembro que está con nosotros, que come, que anda, que viaja, que vive en nosotros, pero que no tiene mayor relevancia. Muchas veces no vemos la relevancia, como yo lo he dicho en algunas oportunidades. Todavía nosotros tenemos los miembros, como ya los tenemos, no le damos mayor relevancia porque ya nos acostumbramos a ellos y nos valemos de ellos. Pero también en este caso de la lengua,
Ahora vea todo lo que produce. Esto es importante. Y en este asunto quiero decirle que luego nosotros podríamos pensar, bueno, este asunto es dirigido al mundo. Este asunto es dirigido a aquellos hombres o a aquel mundo que no tiene una relación con el Señor. Eso es fácil. Siempre nosotros somos muy hábiles para decir, bueno, pero eso no es para nosotros. Pero eso es para los impíos. Pero eso es para aquellos que no les ha amanecido la luz. Pero aquí, aun cuando hay una generalidad de este miembro, tanto para santos y no santos, pero dentro de esto estamos nosotros incluidos. En este caso estamos nosotros dentro de esta advertencia. Estamos involucrados, nos involucra sobre todo a nosotros el Señor a través de el siervo, a través de la inspiración que el Espíritu Santo le da. Y en este caso, que hermanos, vamos a ver, dice que es tan tremenda la contaminación, lo que genera la lengua, que lo que produce, dice, es, hermanos, es, muerte, es calamidades. Sucesivamente, todas estas cosas son asuntos que están ahí. Ahora, ¿de qué manera es que produce todo esto? Bueno, el asunto es, hermanos, vamos a ver, dice que es como un fuego. Es tan peligroso que a través de este miembro se genere, por supuesto, grandes males. Eso es lo que estoy diciendo. Pero vamos a ver cómo vamos a generar grandes males. Y en este caso nosotros, como iglesia, nosotros no podemos presumir de decir que, bueno, si ya fuimos transformados, ya no tiene nada que ver esto con nosotros. Pero eso no es cierto. Hemos enseñado que, hermanos, es cierto que Dios nos hizo nacer de nuevo, pero se ha dicho, y esto es un hecho que no podemos nosotros cuestionarlo, que aun cuando el Señor colocó en nosotros una nueva naturaleza, no eliminó la vieja naturaleza de nosotros. Dicho de otra manera, con esa vieja naturaleza nosotros tenemos que morirnos. Nosotros tenemos, ahora usted dirá, y bueno, ¿por qué Dios no hizo una obra completa? Porque entonces seríamos un robot de Dios. Porque entonces no tendría parámetros Dios para que nosotros pudiéramos mostrar. Eso viene siendo como qué sentido tiene que Dios nos diga, vas a amarme a la fuerza, vas a amarme a la fuerza. Eso no tiene sentido. El punto es que me vas a amar porque sientes amor por mí. Entonces, en este sentido, esa naturaleza ahí está. Y esa naturaleza está activando todos nuestros miembros de nuestro cuerpo. Estos pies que fueron al mal en el pasado, partamos que ya ahora no, pero no es cierto. Siempre somos alados a volver a practicar la vieja pasada manera de vivir. Siempre hay una influencia, siempre lo hay. Y en el particular de la lengua, hermanos, que es, por ejemplo, si empezamos ya a descifrar el contenido, el veneno que contiene la lengua. Vamos a ver el veneno que contiene, ya decíamos en algunos versículos, como es, dice, es como un fuego, es un mundo de maldad, la lengua es puesta entre vuestros miembros
y que contamina todo el cuerpo. Fíjense que nosotros podemos pensar que, bueno, que como lo estoy tratando de decir, que estamos eximidos de todo asunto, pero la lengua que aun cuando podemos controlar a un caballo con un cabresto, podemos controlar a un barco con un timón, podemos controlar las fieras, pero no podemos controlar la lengua. Esta lengua, cuando ella se manifiesta, arruina nuestra personalidad, arruina nuestro testimonio. ¿De qué manera lo arruina? De acuerdo a como nosotros hablamos. Porque no necesitamos tener apariencias de cristiano para mostrar nuestra fe. No tanto son las apariencias. Ya lo hemos enseñado que lo que identifica nuestro nacimiento, nuestra vida nueva y nuestro trabajar por una naturaleza caída que todavía duerme y come con nosotros, son, hermanos, la manera de hablar. Cuando yo como cristiano estoy usando la lengua para hablar mal, ¿verdad? De cualquier manera, puede ser una manera de hablar indirectas, puede ser que se pudiera suavizar de esa manera, pero otras veces en directa. Estamos hablando de cristianos. ¿Cuántos cristianos nosotros hemos matado con la lengua? ¿A cuántas personas las hemos, hermanos, triturado con la lengua? ¿Cuántos? Estamos hablando de usted y estamos hablando de su servidor. ¿A cuántos? ¿De qué manera hemos nosotros? Fíjese, ahí estamos resaltando la naturaleza venenosa de la lengua. ¿A cuántos de nosotros? De acuerdo a como nosotros hablemos. Por eso decía, a manera de tema, que en la lengua hay vida y hay muerte. Pero en este caso debemos de saber que es esa acción de hablar la que arruina muchas veces y siempre, primeramente, a la persona, al dueño de la lengua, ese pedacito de carne que está metido ahí ocultamente, pero que sale y echó el pequeño veneno, expresó una palabra con doble sentido, expresó ese pequeño bulto de carne, expresó, hermanos, una burla, expresó una ofensa, expresó un chambre. Es decir, eso es delicado. ¿A cuántos nosotros como cristianos, por medio de este pequeño miembro, de este pequeño pedacito de carne? Por eso, ¿qué es lo que ustedes han escuchado aquí en este púlpito? Que es prohibido hablar negativo, que es prohibido hablar mal. Damos un amén. Porque, hermanos, tal vez usted se cree fuerte, eso es lo que a veces pensamos, pero estamos rodeados de gente débil, estamos rodeados de gente muy susceptible para lo negativo. Y en ese sentido es que la lengua es como un fuego. La lengua es un fuego que empieza con un pequeño chambre. Allá le dice la hermana que se maneja en esas áreas, que practica mucho esto, le dice, mira, le dice la otra, no vayas a contar esto, porque esto es un secreto entre mí y ti, entre tú y mí. Ese es el secreto. Y luego aquella no aguanta, aquel no aguanta. Y lo peor es que nosotros siempre señalamos a las mujeres, pero hay hombres chambrosos también. Hay hombres, hermanos, que tienen una lengua que si en una competencia
a veces salen gananciosos los varones, ¿verdad? Pero se tiene el tinte que son las mujeres. Pero cuando, hermanos, cuando venimos, por ejemplo, fíjese que el inicio del versículo del capítulo 3, 1 al 2, está hablando de la enseñanza. ¿Cuántas personas se han matado, se han desviado por enseñanzas que se expresan a través de la lengua con doctrinas heréticas? ¿Cuántas personas? O sea que esto es una exposición de un veneno que está haciendo Santiago, que está en nuestros miembros, que está con nosotros. ¿Y cuántas veces, hermano? Por eso es que ya vamos a terminar dando algunas recomendaciones, que es lo que necesitamos para este asunto. Pero antes es importante hacer ver lo que transmitimos con este miembro, ahí con el vecino. Es que mire, y es una mentira, y es que me dijeron esto, pero no lo diga usted, y se va regando el fuego que envuelve la creación, envuelve el mundo entero. Y todo eso, bueno, hermanos, ha sido por palabras que se han generado. Las guerras que han habido en el mundo han sido a través de expresiones, de palabra. Sencillamente ha sido, me recuerdo, la lengua que tenía aquel, se me va el nombre, cuando David iba huyendo, hermanos, cuando David iba huyendo de Saúl, dice que pasó por un lugar donde estaba uno de los sacerdotes, y era un pueblo de sacerdotes. Y bueno, Saúl dijo: díganme, no me hagan sufrir, díganme por dónde pasó David, a dónde. Y vino un chambroso y le dijo: mira, estuvo ahí en la casa de Abiatar, ahí estuvo, ahí le dio comida a él. ¿Qué fue lo que generó eso? Hermanos, vino Saúl y mató a más de 80 sacerdotes, porque los sacerdotes dijeron: bueno, el que había visto a David era el que lo había atendido, pero no los otros. Pero Saúl les dio parejo a todo por la lengua de alguien. Entonces la lengua es terrible. Ese pleito del vecino no es porque el pie, hermanos, accionó mal, no es porque la mano golpeó, pudiera ser, pero más que todo, esos pleitos y todo, las guerras y las incomodidades que se dan dentro de la vida cotidiana es problema de la lengua. Lengua es peligrosísimo. Es un mal terriblemente nocivo. Y lo tremendo es que cada uno de nosotros tiene su lengua. Eso es lo tremendo. Damos un amén los que tienen lengua. Gloria a Dios. Ahora dice, fíjese bien, pero ningún hombre ha podido, dice, domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, fíjese, bueno, aquí está el 9. Con ella bendecimos a Dios, al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Fíjese, hermano, que toda frase que lleve una ofensa, toda frase, imagínense qué delicado es, sobre todo para nosotros. Pues para el mundo no hay nada de delicadeza de eso, pues el mundo no tiene. El problema somos aquellos en quien se ha invertido la sangre de Cristo. ¿Se entiende, hermanos? El problema somos nosotros, los que nos rasgamos las vestiduras. Me congrego, ya puedo Biblia, ya predico, ya soy un servidor. El problema está en nosotros. Pero en este caso está diciendo lo terrible que esto genera. Porque dice el verso 9, con ella bendecimos a Dios.
¿Cuántas veces? Vamos a ver, hagámonos un examen. ¿Cuántas veces oramos a Dios? Decimos, yo oro, yo hablo con Dios, yo hablo con Dios. Pero cuando usted o yo estamos arremetiendo contra el jefe, contra el vecino, contra el hermano, que mire, el hermano mire cómo anda, es un carnal. ¿Qué es lo que ocupamos ahí? Ocupamos la lengua. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces hay una incoherencia, pero la incoherencia no la genera Dios, la incoherencia es nuestra. Porque, por ejemplo, ¿cuántos matrimonios se han destruido a través de la lengua? A través de un chambre. Ajá. Y muchas veces estamos predicando y muchas veces estamos sirviendo, estamos orando. Por eso dice este verso 9, con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres que son criaturas de Dios. ¿Cómo se puede esto? ¿Cómo? En este sentido, tenemos que, hermanos, ver muy en serio este asunto. Fíjense que dice el verso 10, de una misma boca procede la bendición y la maldición. Hermanos, dice Santiago, esto no debe de ser así. ¿Para quién? ¿Para quién es la reprensión? Para usted y a mí. Para nosotros. Hermanos, eso no debe de ser así. Imagínense que estemos ocupando la lengua para dar una enseñanza mala. Imagínense que estemos ocupando la lengua para hablar de mi prójimo. Imagínense que estemos usando la lengua para hablar de quien sea. Imagínense que estemos ocupando la lengua, hermanos, para alabar a Dios y para hacer también lo contrario. Y dice el versículo número 10, de una misma boca procede la bendición y la maldición. Hermanos, esto no puede ser así. Y hace referencia al caso del verso 11 y dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Esta es una contradicción para los creyentes. Usted me dirá, pero usted está diciendo que Dios nos dejó la naturaleza caída. Sí, ese es un hecho. Pero aquí está diciendo, viene a lo que es la naturaleza. Por ejemplo, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Toda fuente, hermanos, si echa agua dulce, va a echar agua dulce, pero tampoco va a echar agua amarga. No va a haber una mezcla, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pero también habla de lo que son las plantas. Ninguna, está diciendo, ninguna aceituno puede, producir higos. Es decir, cada quien está determinado en el caso de la naturaleza. Cada área está determinada. Esta va a echar higos y va a echar higos. Y van a ser higos deliciosos. Esta fuente va a echar agua para abastecer, pero no va a echar agua amarga y otra dulce. Este es el panorama que nos está planteando acá Dios a su pueblo. ¿Por qué está planteando esto sobre todo Santiago? Porque este mal, el mal indene de esta situación de la lengua, es un mal que desde que el hombre empezó a desarrollarse, pues padece de esta situación. Y en el tiempo de Santiago era una situación que Santiago lo enfoca en esa manera de enseñar doctrinas heréticas. Y eso es lo que traía, era muerte, era confusión. Yo le digo esto, con lo cual voy finalizando. Le digo esto.
En el campo puramente nuestro, cristiano, hermanos, fíjese lo delicado. ¿Cuántas veces hemos afectado a gente nosotros, a prójimos, con nuestra conducta, de nuestro hablar? ¿A cuántos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Ay de aquel, dice, que sea piedra de tropiezo para uno de estos mis pequeños. ¿A qué se refiere? Ay de aquellos que con una palabra destruyeron al otro. Y supóngase, hermanos, partamos de la idea que esa persona fracasó en la vida espiritual, porque hay gente, por lo menos dentro de las iglesias o dentro del campo cristiano, uno tiene que tener todo el cuidado debido. Todo el cuidado debido. Hay que luchar por tener todo el cuidado debido. A veces uno está alterado y es allí donde necesitamos tener el cuidado debido. Porque una palabra, pero supóngase que es lo que quiero decir, esa persona se perdió por mi chambre. Esa persona se perdió por mi falsa enseñanza. Esa persona se perdió, se desanimó, porque es sobra para desanimarse cualquiera, hermano. Mi conducta. Esa persona se desanimó y dice, ya no quiero seguir porque todos son mentirosos, porque todos son falsos, porque mire lo que me dijo y vea, y es un servidor y es una servidora y mire lo que me dijo. ¿Cuál será la situación de esas personas que sirvieron de piedra de tropiezo, usando el miembro pequeño, que es la lengua, para ofender y desanimar al otro? El hecho mismo, hermano, fíjense que debemos de tener tanto cuidado. Y yo se lo vuelvo a decir, si usted se pone a hablar de todas sus enfermedades, que me duele aquí, que me duele acá, hay gente susceptible a eso, hay gente que luego le afecta a eso. ¿Y con qué está expresando usted? Que mire que un dolor por aquí, que me responde otro por aquí, que no, por aquí anda otro que me juzga por aquí, y el otro, bueno, yo padezco, yo se los he dicho muchas veces, una de las cosas que a mí me afecta es que a mí no me pueden hablar de enfermedades, hermanos, porque yo luego estoy afectado con ese lenguaje. Luego me dicen, mire, fíjese que me duelen los riñones allá, me duele un riñón, a mí ya empieza con solo que usted empiece a decir, ya me duelen los dos. Imagínese estar oyendo a un pastor hablando de gracia, de gracia, de gracia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces la gente se va a afectar. La gente va a decir, ya estoy para morirme también. Porque eso es lo que oye. El coordinador de diáconos solo de desgracia, la lengua la ocupa. Mire que ya nos vamos a morir. Mire que no. Mire que fíjese que está malo. Y mire que fíjese, y sucesivamente. Y un negativismo. Y eso afecta más que un golpe. Porque es más fácil darle un golpe a alguien que lo pueda. Pero esto es una cosa, un mensaje, hermanos, que lentamente se va metiendo al subconsciente y está afectando a la persona. Usted cuando esté enfermo, y esto no es machismo y esto no es triunfalismo. Nosotros cuando estemos enfermos, mejor cállese, mejor oremos a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos saque adelante, pero que no se nos vayan a morir los débiles por nuestra forma de hablar. Si son para el Señor, déselas fuertes, hermano. Gloria a Dios. Que se oiga un amén. Imagínense, se nos muere uno por andar hablando con la lengua solo negativismo, malcriadezas. Yo les contaba que estaba en una casa y luego oí la voz de un cristiano de aquí. Conocí la voz, unas grandes palabras, hermano. Unas grandes palabras. Y yo dije, esa voz yo la conozco. Y abrí el vidrio por donde pude ver y ese era. Imagínense
Menos mal que fui yo pero si lo escucha un débil, dice, no, y esos son los cristianos, la lengua. Pero hay de aquellos que sean piedra de tropiezo. Hermanos, por eso nuestra lengua, y eso es a lo que vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque a la verdad, pues, estamos hablando de una generalidad, pero necesitamos el remedio. Necesitamos la actitud de cómo poder manejar este asunto. Que se oiga un amén. ¿Cómo podemos evitar? Primeramente, diríamos, hermanos, debemos de orar a Dios. Debemos de traer nuestra debilidad de nuestro miembro, que es, alguien ya lo dijo, que el problema, que es un miembro que lo pusieron en una parte húmeda y con facilidad se desliza. Entonces, en ese caso, necesitamos pedirle a Dios, yo, usted, todos. Para eso nos reúne Dios. Pedirle a Dios que nos ayude. Que se oiga un amén. Pedirle a Dios que nos dé poder pedir lo que es, por ejemplo, lo que dice Pablo con respecto a los frutos del Espíritu. Habla de que uno de los nuevos frutos del Espíritu, esto en Gálatas 5 en adelante, nos habla de que es el dominio propio. Nosotros tenemos que echar mano con la ayuda del Señor al dominio propio. Que tengamos buenos, voy a usar este lenguaje, hermanos, que tengamos buenos frenos para frenar. Eso sería como una manera de ejemplificar lo que es el dominio propio. Cuando voy a soltar una palabra que no es la adecuada, que no es la que va a producir vida, sino muerte, habernos hecho de uno de esos frutos del Espíritu, que es el dominio propio. Necesitamos tener dominio propio. ¿Para qué? Usted va a echar una gran mentira. Alguien de los que estamos acá hoy esta noche, mentimos. Alguien echa su mentirita. Cuando sabemos que eso es delicado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De tener dominio propio para decir, no, yo no tengo que decir esto porque no es cierto. Es que, hermano, como ya alguien lo dice ahí, la mentira siempre tiene, hermanos, patas cortas. Luego la alcanza la verdad. Yo le puedo decir una mentira. Mire, fíjese que ahorita estaba en San Miguel y me dicen, no, hermano, si usted aquí ha estado todo el día, ¿cómo queda mi reputación? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Y lo tremendo es que nos conocemos. Y peor ahora con esto de las redes, y ya saben cuando uno tiene dolor de estómago. Con esto de las redes ya saben cuántas mentiras hemos echado. Esto nos tiene bien bajo control. Alguien dijo, bueno, bendito Dios, dijo un blasfemo por ahí que las redes le están ayudando al Espíritu Santo. Que las redes revelan y uno se presta para revelar todas sus desgracias. Hasta de lo que come, pone el platillo de comida ahí. Y eso siente una satisfacción, ¿verdad? Hay que frenarse. Dominio propio. Voy a dar esto que no es cierto. Dominio propio, porque eso, imagínense lo que le digo. Yo estoy diciendo que estaba allá y me vieron acá y me fotografiaron acá. ¿Acaso eso va a servir de motivación al débil? ¿Acaso eso va a abonar para que otros vengan a Cristo? Por eso es que es peligroso y por eso es que necesitamos, hermanos, pedir a Dios que se oiga un amén. Pedirle a Dios dominio propio. Cuando usted esté bravo con alguien,
Porque ¿de qué manera expresamos la bravura? A trompones, pero primero a trompones, ¿cuál es lo que se usa? La lengua. Vos me vas a detener a mí. Primero va la lengua. Entonces, en esa agresividad, freno, dominio propio. Mejor cállese, andemos un tapaboca. Y ahora estos tapabocas pueden servir para algo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para taparnos la boca, para hablar menos. Porque toda vez que tratemos la manera de hablar, hermanos, es bien delicado lo que hablamos. Es bien delicado lo que hablamos. ¿Hablamos vida o hablamos muerte? Pero el apóstol trae a mención que la misma naturaleza no se contradice. Que la naturaleza está diciendo el agua que es dulce de una fuente. El árbol que da un fruto, da ese fruto y es delicioso. El problema somos nosotros. La contradicción está en nosotros. En nosotros que con esta lengua adoramos a Dios, le cantamos salmos a Dios, predicamos la palabra de Dios, y con esta lengua estamos comiéndonos la murmuración. La murmuración es un cáncer. La murmuración, eso es lo que vivían haciendo los resentidos que salieron de Egipto. Murmuraban, la lengua se los acabó, la lengua se los acabó, murmuraban. Usted no murmure, usted no vea los defectos del otro, usted véase los suyos, porque somos buenos, damos un gloria a Dios. Nosotros somos buenos para ver la paja del ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos en nosotros. Por lo tanto, mejor calladitos, nos vemos más bonitos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Calladito, ofreciendo con la lengua lo que no va a cumplir. Eso es en el caso de los matrimonios, los que se casan. Te voy a amar hasta la muerte la va a llevar. Mentiras. En este caso, el punto importante es dominio propio. Dice Pablo: amados, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, agradable, que es el culto racional de Dios. Nosotros tenemos que tratar la manera de manejarlo nosotros mismos. Usted no ande tratando la manera de controlar al otro, controlémonos nosotros. No ande viendo qué habla aquel, veamos qué hablamos nosotros. Y por eso decíamos que el problema, lo que está diciendo Santiago, está diciendo, y yo con esto finalizo: vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Quiénes? Los que se llevaron de encuentro por una mala hablada, por una mala expresión al débil, por una mala enseñanza, por un lenguaje negativo. Aquí nosotros necesitamos hablar positivo. Sí se puede, pero eso es triunfalismo, como quiera. Sí se puede, pero eso le ayuda al otro. Eso le ayuda al otro. Eso cuando ve a ese pastor, ve a esa mujer, a ese hombre de Dios que está, hermanos, capitaneando. Sí se puede. Nosotros todo lo podemos. Que esta lengua solo vierta agua dulce. Damos un gloria a Dios. Que esta lengua solo vierta positivismo. Y vamos a ver un montón de gente. Vamos a darle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, alabando a Dios, caminando, hermanos, en la dirección correcta delante del caminar cristiano. La lengua es un peligro. Así que no la subestime. Peligrosísimo. Ay, si mi lengua la tengo toda pálida, dice. Mi lengua está anémica. Cuídesela. No es que usted va a ir a meterle agua caliente. No, controles. Controles, frenos, dominio propio. Que cuando se le va a ir, no, yo no tengo que decir a mi hermano. No tengo que decirle al jefe. No tengo que gritarle de esta manera a No tengo que mentir. No tengo que... Y sucesivamente. Es decir, hay medicina. Cuando dice Santiago que vosotros, dice, es increíble,
que aún podéis domar caballos, dirigir barcos, controlar fuegos, encantar leones, domar elefantes, domesticar serpientes. Es increíble que el hombre no pueda controlar su lengua. En el Señor lo podemos. Pero no es cierto que porque yo soy cristiano yo tengo solo vida. Puedo hablar, sí lo puedo hacer, pero teniendo siempre el control bajo la dirección del Espíritu Santo. Él me ayudará. Así que esa es la enseñanza de esta noche. Controle ese pedacito de carne que está ahí puesta en esa parte húmeda. Si usted no lo maneja bien, mayor condenación. Amén, amén. Pónganse de pie. Vamos a orar.